Renta variable europea, también los futuros americanos. Sergio Ávila, IGE, ¿cómo estáis viviendo? Buenos días, esta jornada desde IGE y sobre todo estas caídas, ¿hasta dónde pueden llegar? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues como bien decimos, ¿no? Una jornada muy roja, muy negativa para los mercados. Como podemos ver, la mayor parte de los mercados están cayendo. En Europa están cayendo todos los sectores, con lo cual, bueno, quiere decir que efectivamente hay un miedo importante en el día de hoy ante esa posible invasión de Rusia a Ucrania, y todo esto pues no deja de ser otros factores negativos más de los que ya tiene de por sí el propio mercado, ¿no? Tenemos una inflación por las nubes en Estados Unidos, el petróleo además, pues ante estas ideas, ¿no?, de que efectivamente pudiera haber una invasión, pues todavía se tensan más los precios. Ahora mismo están planos, pero siguen estando el precio del petróleo tensándose, con el gas natural disparándose también el día de hoy, y todo esto pues hace que la inflación se pueda seguir disparando más, ¿no? Por lo tanto, un entorno en el que todavía el virus está encima de la mesa, en el que puede haber una guerra, en el que la inflación está descontrolada y que la única solución que tienen los bancos centrales es subidas de tipos de interés. Con lo cual, pues lo que estamos viendo efectivamente es incertidumbres generalizadas. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, en el caso del SP500 vimos cómo no fue capaz de romper la zona de los 4.600 puntos, se perdió el mínimo entre máximos, con lo cual aquí ya incluso nos podría haber activado un objetivo bajista hacia la zona de los 4.300 de corto plazo, y en el caso en el día de hoy, pues lo que habrá que vigilar es que no vuelva a perder la zona de los 4.374, que en caso de perderla, pues el siguiente objetivo estaría en los 4.323. Con lo cual, esto efectivamente, en caso de ser así, pues podría arrastrar al resto de mercados también internacionales, ¿no? Incluso arrastrar más a Europa, que ya de por sí está cayendo hoy con fuerza. Si nos fijamos, por ejemplo, en el IBEX 35, bueno, pues vamos a ver cuáles son los niveles clave a vigilar. La clave hoy está en la zona de los 8.500 puntos, 8.507, y sería muy mala noticia que perdiese ese nivel, ¿no? Porque estaríamos perdiendo la sucesión de mínimos crecientes que veníamos trayendo desde el 20 de diciembre. Yo me sigo fijando mucho en el SP500 porque sabemos que es el índice director de las bolsas mundiales, y fijaros, adicionalmente a lo que estamos viendo, tenemos un cruce negativo, ¿no? Un cruce dorado en las medias de largo plazo de 50 y 200. Esto normalmente no suele ser buena noticia, ni mucho menos. Fijaros que desde las caídas de febrero y marzo del año 2020 no hemos vuelto a tener un cruce así. De momento es cierto que a nivel técnico en semanal, pues bueno, se sigue manteniendo los soportes de la semana justamente el 24 de enero, que era, bueno, pues lo que nos indicaba que seguimos estando dentro de un rango lateral, ¿no? Pero si nos fijamos en medias ya, que sí que suelen tener todo el mundo más en cuenta, ¿no?, para operaciones de medio y largo plazo, pues es cierto que se ha perdido la media de 30 semanas, media ponderada, lo cual indica que mientras que no se recupere, pues el mercado está en fase negativa, en fase correctiva, y sería muy mala noticia que perdiese los 4.200 puntos, porque bueno, nos activaría un posible segundo impulso bajista hacia la zona de los 4.000. Así que eso podría ser, bueno, en caso de llegar a los 4.000 incluso podría ser algo más, ¿no? Porque fijaros que esto podría ser, si perdiese estos niveles, los 4.200, una especie de hombro, cabeza, hombro, que podrían marcar pues todavía correcciones más amplias. Estamos en un entorno negativo. De momento es cierto que, como decimos, técnicamente no se ha perdido ningún soporte, pero la perspectiva no es buena para este año, ¿no? Subida de tipos generalizada y además de manera bastante agresiva es lo que se espera por parte de la Reserva Federal. Es cierto que muchos analistas piensan que no van a ser capaces de subir tanto los tipos, debido a que si los suben fuertemente van a impactar en el crecimiento económico, pero es que yo creo que no les va a quedar más remedio que hacerlo, porque la inflación está disparada, no hay otra opción. O suben los tipos de interés o la inflación va a seguir estando disparada, con lo cual tienes que tener en una mano la idea de la inflación y en otro lado la idea de frenar el crecimiento. Y ante que se te dispare la inflación o que frenes el crecimiento, yo creo que es evidente que los bancos centrales van a terminar por frenar el crecimiento, con lo cual un menor crecimiento económico son menores beneficios empresariales, y eso es lo que están ya directamente descontando las rentabilidades de los bonos, ¿no? Empezamos a ver cómo las curvas de tipos se empiezan a aplanar, incluso en algunos casos acerca de la inversión, y cuando nos encontramos inversión de curva de tipos, lo que nos adelanta es que en el futuro tendremos algún tipo de crisis económica, ¿no? Así que, bueno, de momento es cierto que técnicamente no está pasando nada, pero que hay que vigilarlo muy de cerca. Y a nivel sectorial, pues lo que veníamos diciendo semanas atrás, el petróleo y el gas, lo único que
lo que es ese sector, lo único que está tirando con fuerza clara relativa. Y tenemos luego recursos básicos, sector bancario, que lo ha hecho bien hasta ahora. Habrá que tener en cuenta que si hay una guerra, pues el sector bancario puede verse perjudicado. Con lo cual, bueno, pues ahí habría que fijarse en eso. Y por todo lo demás, todos los sectores están en tendencia bajista, con lo cual no se puede estar en ninguno más. Muy selectivos hay que ser en este entorno. Sergio, pues... Análisis, Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Un placer, feliz jornada, feliz negocio.